Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es Esteban Reyes. Durante los últimos años, movimientos colectivistas han salido a las calles en defensa de los derechos de las mujeres. Pero cabe preguntarse, ¿en realidad estos movimientos defienden las libertades femeninas? ¿Qué es el feminismo? Hoy vamos a resolver todas esas dudas con dos invitadas muy especiales, dos grandes mujeres. Por un lado, Bárbara de Jesús Briceño, coordinadora de Célice Joven en Venezuela y miembro de Vente Joven Venezuela. Y Etmalí Maucó, politóloga y coordinadora de Vente Venezuela en España. Así que conecta con nosotros para que resuelvas todas estas dudas. ¿Qué es el feminismo? ¿Realmente los colectivos feministas ayudan a las libertades femeninas? Vamos a ver. Hola, mi nombre es Bárbara de Jesús Briceño, soy coordinadora de Célice Joven Carabobo y soy miembro de Vente Joven. Hola, mi nombre es Etmalí Maucó, coordinadora de Vente en España. Creo que hay que empezar por entender que el feminismo es un movimiento social que tiene su origen en los principios del liberalismo, que si bien es un movimiento que nace durante el Renacimiento, no es hasta el siglo XVIII y el siglo XIX que, junto a las revoluciones liberales que se estaban dando en la época, empieza a tener su auge, empieza a tener más fuerza de la mano de las sufragistas. Mujeres como Elizabeth Cary Stanton o Susan B. Anthony son las que empiezan a darle fuerza a este movimiento. Y voy a explicar brevemente por qué digo que el feminismo tiene su origen en los principios del liberalismo. Los liberales defendemos la igualdad ante la ley y en este momento histórico al que nos tenemos que trasladar hay que entender que lo que buscaban las feministas era justamente igualdad ante la ley. De hecho, en la convención de Seneca Falls, en la declaración que se hace ese día, escrita, redactada por Elizabeth Cary Stanton, firmada por 68 mujeres y 32 hombres, lo que se pide es justamente empezar a tener los mismos derechos ante la ley que los hombres. Se pide tener derechos de propiedad, se piden tener derechos políticos, poder votar, poder ser votadas, poder lanzarse a un cargo político, se pide poder estudiar y se pide poder trabajar. Hay que entender que en este momento las mujeres eran vistas como amas de casa exclusivamente, ¿no? Entonces, si bien hoy hay movimientos que nos quieren hacer creer que el feminismo y el liberalismo se contraponen, hay que entender que realmente no es así. El feminismo y el liberalismo nacen unidos de la mano, o más bien, el feminismo nace unido de la mano con el liberalismo. ¿Qué es para mí el feminismo? Y antes de precisarlo, me gustaría hacer una distinción importante, y es que el feminismo primero no es ni una ideología ni una doctrina. El feminismo en sus inicios fue concebido y es concebido como un movimiento social. Movimiento social además que nace con las ideas de la Ilustración, que nacen también o fue cuando se empezaron a conseguir lo que hoy vemos como libertades, derechos e incluso igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley para todos los hombres y todos los hombres concebidos como individuos, es decir, sexo hombre, sexo mujer, sin distinción. Y a partir de allí, a partir de estas ideas de la Revolución Francesa, pues se empiezan a hablar de estos temas y de las libertades civiles de los hombres. Luego tenemos también una precisión histórica en el año 1776, cuando empieza la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, y con Thomas Jefferson entonces empieza a formularse lo que son los derechos del hombre, y que básicamente Estados Unidos lo plantea como vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y para nosotros los liberales, pues el respeto a la propiedad privada. Y luego en 1789 en Francia también se avanza a ello, porque se produce lo que nosotros hoy conocemos como la Declaración de los Derechos del Hombre. Luego también en historia vemos como una autora como Mary Wollstonecraft también habló incluso de las libertades políticas que las mujeres podían tener frente a la sociedad. Y de allí pues todos los derechos que en su momento empezaron a darse con la primera ola del feminismo, que fueron las plenas libertades civiles de las mujeres frente a los hombres. Ahora bien, en la actualidad, cuando hablamos del tema del feminismo y a mí me preguntan en particular, ¿tú eres feminista? Y yo respondo, soy liberal.
Y soy liberal porque defiendo tanto hombres como mujeres sin ningún tipo de distinción. Cuando hay violencia hay que condenarla desde todo sentido, porque a quien violentan es a un individuo y no hay que categorizarlo en ese sentido. Entonces yo soy fiel creyente del individuo y de la dignidad humana, porque si bien históricamente hubo que hablar de estos temas, hoy creo que la sociedad debe avanzar en hablar de otro tipo de temas y no enclaustrarnos y encerrarnos a nosotros en un colectivo que no busca absolutamente nada, sino más bien buscaría entonces aniquilar lo que es esa idea y ese sentido del individuo en sí mismo, que para nosotros además es el fundamento vital de las ideas de la libertad. Yo creo que realmente le hacen más daño a la mujer de lo que en realidad la ayudan. Y es por dos razones. Primero, porque nos hacen ver o nos tratan como unas infantes y nos quieren hacer ver como que si nosotras no fuésemos capaces de alcanzar metas y de llegar a puestos si no fuese por la discriminación positiva, si no fuese por las cuotas de géneros que se han inventado, que si me preguntan a mí son más machistas que feministas, porque en realidad no existe el empoderamiento desde la victimización. Yo creo que hoy en día las mujeres somos capaces de alcanzar el puesto y llegar hasta donde nos los propongamos, sin la necesidad de la ayuda de estos grupos, sin la necesidad de la lástima, por decirlo así, de un político o de alguna organización. Y por otra parte, creo que también hay que entender que estos grupos feministas actualmente tienen una gran agenda política detrás que se han dedicado a promover desde justamente el movimiento del feminismo. Su intención claramente no es el empoderamiento de la mujer, sino mantenerla sumisa, sin pensamiento crítico, sin que pueda cuestionar a las líderes feministas, porque de ser ciudadanos empoderados, de ser ciudadanos críticos, de ser individuos que piensan por sí mismos, nunca pudiesen llegar al poder para imponer su agenda. Creo que le hacen un gran daño y aniquilan la idea y el sentido de lo que son los derechos individuales. Y es que yo creo que los colectivos feministas lo que buscan justamente es los privilegios. Y nosotros como liberales no creemos en los privilegios. Creemos justamente en un individuo que se vale por sí mismo, que tiene talentos, que tiene aptitudes y que tiene la capacidad de competir frente a cualquier individuo sin importar y sin distinguir en raza, en orientación, así sea sexual, en su condición de cómo vino o se concebió económicamente. No creemos en ningún tipo de distinción bajo este sentido, porque la idea fundamental del liberalismo es la dignidad humana. Entonces, entendiendo la dignidad humana y entendiendo la idea de individuo, creemos que las mujeres, tanto los hombres, son libres por igual y son iguales ante la ley. Entonces creo que eso es muy importante definirlo, porque justamente lo que se ha buscado con estos colectivos feministas es tergiversar la idea y más bien lo que genera es una discriminación positiva. No. 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 Sí, y eso está comprobado. Sí. No. No. La discriminación positiva al final del día es discriminación. Sin pensarlo dos veces, libertad. Libertad. Siempre libertad.